Bienvenidos al debate. El tema que hemos propuesto para hoy es el Dios del Antiguo Testamento, juez cruel o redentor justo. El tema lo propuso Rodrigo, así que él se tiene que hacer responsable de todas las pedradas que pueda recibir en esta noche. Esperemos que haya venido bien preparado y espero también que ustedes hayan venido preparados con preguntas. Cualquier duda, cualquier pregunta que vaya surgiendo en el desarrollo de la noche es válida. Acuérdense lo que siempre decimos, no hay preguntas estúpidas, hay estúpidos que preguntan, nada más, ¿ok? Bueno, con eso dicho, le damos la bienvenida al Rodri. Bienvenido, Rodri. Bueno, muchas gracias. Antes de empezar quería hacer como una pequeña puntualización. ¿Qué es y qué no? ¿Para qué sirve la teología y la apologética? El apóstol Pedro dice en su epístola primera de Pedro, en el capítulo 3, dice: no tengan miedo a nadie, ni se asusten, sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados para responder a todos los que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquilidad su conciencia, para los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Así como la teología es el estudio de Dios. Y la teología parte del amor a Dios, no parte de la teología que se busca con la necesidad de conocimiento por conocimiento, no lleva a nada, sino envanece, y es lo mismo que dice Santiago, de que convierten el aprendizaje de Dios en carnal y diabólico. Porque la teología se estudia a nivel general en universidades, incluso por gente atea. He tenido profesores que son teólogos y que son ateos. Y los utilizan simplemente para poder ganar una discusión con otros pares y con otros iguales. La teología para nosotros no es fruto de perseguir el conocimiento, sino es fruto de conocer a Dios. Así como, por ejemplo, Emanuel es fan de los Caballeros del Zodíaco, como saben todos ustedes. Emanuel es fan de los Caballeros del Zodíaco. A él le gusta un tema. Y cuando a vos te gusta un tema, vos avanzás para conocer más del tema. La teología es exactamente eso. Nosotros amamos a Dios, entonces nosotros intentamos conocer más de Dios. El cristiano que se sumerge de la manera correcta en la teología es porque ama a Dios y quiere conocer mejor a Dios. ¿Por qué? Porque la teología nos permite responder un montón de preguntas en nuestra vida, de decisiones que son importantes. Decisiones de preguntas que a veces uno dice, no tengo una respuesta. Se estudia la Biblia, se estudia los autores, se intenta encontrar una verdad teológica a través de eso. No es para ganar discusiones, no es para ponerte a pelear con el hermano y ver quién sabe más y quién sabe menos. No es para agarrarte a piñas verbales con personas de otras denominaciones. No es para pelear con los hermanos católicos. No es para pelear con las demás otras personas. Simplemente es para dar razones de la fe. Pero el apóstol Pedro dice cómo dan razones de la fe. De manera humilde. Hay una versión que dice, sin creerse ustedes superiores moralmente. Porque no son superiores moralmente. Ustedes dan razón de su fe a quienes quieren saber. No, como bien dice Emanuel, no le respondemos a la serpiente. Porque hay mucha gente que viene y nos pregunta acerca de nuestra fe con un corazón ya cerrado. Es como la clásica. La serpiente le dijo, si Dios es tan bueno, ¿por qué te aleja del saber y del conocer? Como bien dijo Emanuel en una de sus predicas, y lo que tendría que haber dicho Eva es, no tengo por qué decirte porque Dios me dijo que no, Dios me dijo simplemente que no, no lo voy a hacer. No, pero ella quiso ponerse a debatir teológicamente con Satanás y perdió. Acá estamos todos nosotros, somos la evidencia que perdió. Entonces, no se pongan, esto es un consejo para ustedes, porque es la naturaleza de la teología, no se pongan a debatir con gente, con la serpiente. Van a haber personas que le van a decir, ay, ¿por qué crees en Dios? El que no está dispuesto a conocer, a saber, el que no viene con un saber inquisitivo, o sea, hay gente que genuinamente viene y te pregunta por tu fe, y esa es la gente a la cual el apóstol Pedro se refiere. No es a la gente que viene a intentarte tirarte lazos para hacerte caer. Entonces, si usted lo viene a preguntar por su fe, de una buena manera abierta, ustedes den razones. Pero si viene la serpiente a tirarles cualquier cosa y a criticarlos por su fe, simplemente digan, es asunto mío, a vos no te importa, manejate y sigan su camino. Y es así de simple, porque a veces uno se enreda en esas cosas y le terminan generando duda a uno. Y lo que terminan es que uno termina yéndose con incredulidad. Y la incredulidad es muy peligrosa en el corazón del cristiano. Entonces, ustedes prepárense para poder dar razones. Pero sepan que esto no es para ver quién es mejor, quién sabe más. Esto simplemente es para... Amamos a Dios, queremos conocer a Dios y la teología es para esto, para saber más de Dios. Y esto específicamente, este debate es para que ustedes se vayan con herramientas para preguntas que son muy específicas, de un tema que es muy específico, que es el Dios del Antiguo Testamento, que es el Dios que he visto, porque me ha tocado ver, que muchos cristianos cuando le preguntan es controversial. No es family friendly el Dios del Antiguo Testamento. Manda a matar bebés. Ay, no me gusta.
Bueno, nosotros vivimos creemos en una misma doctrina. El Dios del Antiguo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Es Dios Padre y Señor Jesucristo es su encarnación. Entonces, la idea de esto es poder llegar a entender un poco al Dios del Antiguo Testamento. Así que, bien. La dinámica es así. Ustedes preguntan, tienen que desarrollar su pregunta, yo respondo y tienen derecho a una repregunta, que es una, como nosotros le decimos en la jerga, se dice una repetición. Se dice una repetición, entonces ustedes pueden preguntar. Acuérdense que, como bien dijo Emanuel, acuérdense, como bien dijo Manuel, no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. Así que, bienvenidos, comencemos. El que quiera tomar primero la palabra, yo lo recibo. Permiso, ¿puedo hablar? Hable, señor. Si Dios es omnisciente y conoce el futuro, ¿no sabía ya que la humanidad caería en el pecado y sufriría? ¿Cómo se justifica crear un mundo así si la intención de redimirlo viene después? Aunque no está dentro del tema, te respondo sin problemas. Disculpame. Ya arrancó grueso, ¿eh? Hay muchas versiones, hay muchas posiciones teológicas acerca de la omnisciencia de Dios. Habla lento, Perdón. ¿ves? Hay No tenemos muchas apuro, ninguno se va a versiones ir. teológicas acerca de la omnisciencia de Dios. Entonces, la pregunta es, si queremos ser un Dios todopoderoso y hermoso y bueno, ¿cómo Dios, siendo omnisciente, sabiendo lo que va a pasar, nos deja tomar esas decisiones? La pregunta es, ¿Dios crea robots que lo obedecen o Dios crea gente que toma decisiones propias para que lo amen? Entonces, la pregunta es, como Dios es, porque vos tenés que entender que Dios tiene muchas características. Dios es omnisciente, omnipresente, omnisapiente, pero la característica principal de Dios que lo hace ser Dios, el Dios que adoramos, es omnibenevolente. ¿Qué significa que Dios es omnibenevolente? Que todo el bien viene de Dios. En Dios no hay maldad. Si en Dios hay maldad, no es el Dios que adoramos, no puede existir porque no es el Dios que la Biblia predica. Entonces, Dios conoce todos los futuros, Dios se anticipa a todos los futuros, Dios sabe todas las existencias posibles, pero Dios, en su soberanía, como Él es un ser que ama, es un ser que le da voluntad a las personas, libre albedrío a las personas, les deja tomar decisiones. Él sabía que Adán y Eva iban a caer, lo sabía porque la palabra misma dice que Jesús estaba predispuesto desde la eternidad para el sacrificio. Entonces Dios sabía que existía la posibilidad de que Adán y Eva fueran a caer. Por eso predispuso el sacrificio de Cristo desde el principio. ¿De dónde sacaste vos que la intención de la redención vino después? Claro. Era una pregunta ok. La intención de la redención no vino después. La intención de la redención ya estaba desde el principio, Claro, es eterna. como una contingencia, como dice Rodri. Bien. Hay un tema bien interesante acerca de esto de que Dios ya sabe cómo vamos a actuar. Hay un pasaje en Primera de Samuel donde David está huyendo de Saúl. Entonces David necesita saber si él puede entrar en una ciudad llamada Laquis o no. Porque no sabe si esa gente lo va a recibir bien o lo va a entregar a Saúl. Y David le consulta a Dios y Dios le dice, no entres en Laquis porque la gente de Laquis te va a entregar a Saúl. Entonces David, ¿qué hace? No entra en Laquis, ¿verdad? Se va por otro lado. Entonces Dios ya sabía de antemano cómo iban a actuar los de Laquis si David entra. Pero ese conocimiento previo que Dios tenía no necesariamente significó que David de todas formas vaya a ir a Laquis. Si no es que estaba escrito que David iba a entrar en Laquis y por eso Dios sabía que lo iban a entregar si él iba hacia Laquis. No, Dios sabía perfectamente cómo se iba a desarrollar los acontecimientos si David tomaba esa decisión, pero no significa que ya estuviese programado de una manera que David sí o sí entraba en Laquis y después caía en manos de Saúl. No. Entonces, lo que la Biblia se llama como presciencia de Dios, que es el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas, no necesariamente significa que esos acontecimientos estén predestinados a que ocurran sí o sí. Entonces, Dios te revela lo que Él ya sabe que va a ocurrir si algo pasa y te permite a ti decidir. David podía haber dicho, no, yo voy a Laquis igual, y bueno, lo hubieran entregado a Saúl, o con la información que tenía decidir, no me meto en Laquis, me voy para otro lado. Así que Dios sabe que la humanidad se puede llegar a comportar de una manera, pero no necesariamente significa que se vaya a comportar de esa manera. Entonces, Dios cuando crea a Adán y Eva sabían que podían alejarse de Él, pero no necesariamente tendrían que haberse alejado de Él. Podría haberse quedado quietitos y que quedara todo bien. Pero ante la eventualidad, ante la contingencia de que no, la redención era algo que ya estaba previsto de antemano.
Es más, justamente tocando el tema que te hablan los jóvenes ahora, es una de las características de la gracia. La gracia es contingente porque la gracia conoce la naturaleza humana y entonces se manifiesta. Cosa importante también de la omnisapiencia y omnipresencia de Dios es que Dios conoce todos los futuros posibles. Todo lo conoce Dios. Pero la omnipotencia de Dios está en que Dios mismo permite que el humano tome decisiones y Él mismo limita su poder a la intervención. ¿Otra pregunta que tenga que ver con el tema? En realidad, de la mano con lo que le hace al principio de la explicación, de la pregunta que cuando a veces viene esa serpiente a quererte preguntar, yo cuando recién empecé acá en el camino, me preguntaban mucho por el tema del arca. Del arca, de por qué mató a una ciudad, de por qué solo salvó a unas pocas personas. Siempre cuando yo decía sí, creyente, siempre venía esa pregunta sumada a otro tipo de preguntas. No tenía una respuesta súper preparada, pero entiendo que viene de ahí, del Antiguo Testamento, eso, y bueno, conocer. Una pregunta del tema al fin. Bueno, ¿Qué parte del arca? el El arca de diluvio. Noé, perdón. El arca de Noé, que salvó solo a la familia Noé Claro, y el resto los mató a todos. Claro, Ok, ok. la pregunta venía de por qué solo salvó a esas personas y el resto las mató. ¿Por qué es malo? ¿Por qué Bueno, hizo eso entra dentro del concepto de la justicia divina. Y es muy interesante. Nunca había llovido en todo ese tiempo. Varios teólogos teorizan diferente. Pero en ese tiempo lo que sucedía era básicamente que los pueblos, el pueblo en el que vivía Noé, los pueblos que están en la tierra, eran extremadamente malvados. Extremadamente malvados. Ellos tenían la costumbre, hacían rituales extremadamente malos. Sacrificio de niños, violación, prostitución ritual, un montón de cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios. Entonces Dios, viendo esta situación, que ellos estaban irremediablemente desviados, que no había forma alguna de que ellos, la dureza de sus corazones se acercara a Dios, Dios le dice a Noé, hace un arca. ¿Y saben qué interesante de Dios? Y eso habla de la justicia divina de Dios. Dios no le dijo a Noé, voy a crear un arca, te vas a meter vos ahí con tu familia y voy a atar los animales porque en 3 horas voy a hacer llover. No dijo eso. Dios dijo, haz un arca porque va a llover. Él hizo el arca. El tiempo en que tardó de hacer el arca también es un tiempo que Dios, en su benevolencia, a seres que ya eran malvados les dio la oportunidad de arrepentirse. Porque les dio la oportunidad de arrepentirse. Porque solamente veían que él hacía el arca y alguna persona se habrá acercado y le ha dicho, ¿por qué haces el arca? Y no les habrá dicho, porque ustedes son, en pocas palabras, son una manga de depravados y Dios los va a destruir. Ja, 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 Dios no nos va a destruir, no sé qué, seguimos en la nuestra. Dios esperó, porque Dios, hay una característica que lo dice la Biblia, Dios es tardo para la ira, justo y lleno de misericordia. Todos los seres, y los seres humanos especialmente, son creación de Dios. Y Dios es su Padre. Entonces, por más malvado que sea el ser humano, Dios lo espera. Dios lo espera. Todas esas personas fueron esperadas, efectivamente. Pero pasó el tiempo y su incredulidad y continuar en su manera transgresora de vivir hizo que no creyeran en lo que Dios está diciendo a través de Noé. A pesar de ver el arca, no creyeron. Y después llovió y se ahogaron. ¿Qué pasó con eso? El Señor trajo justicia, porque estas personas traían dolor a la tierra por sus actos. Dios les dio tiempo para arrepentirse. Dios fue suficientemente misericordioso con ellos y ellos decidieron aún así no creerle a Dios. Entonces Dios, como es bueno y respeta las decisiones de sus hijos, porque no son robots, no los obligó a creerlos o no los obligó a creer sus palabras. Porque básicamente la pregunta también es para la persona que pregunta, es una repregunta. ¿Dios es bueno si te obliga a vos a estar en un lugar en el que no querés estar, adorar a un Dios al cual no querés creer y seguir una regla de vida que no querés? O sea, ese es un Dios bueno, un Dios que te dice, aunque no creas en mí, te voy a obligar a creer en mí. No, Dios respeta a cada una de las personas y cada uno toma sus decisiones. Que su decisión tiene una consecuencia, eso no está en la mano de Dios porque cada uno decide el lugar en el que va a estar. Esa es la respuesta. ¿Estás satisfecha con la respuesta? Sí. ¿La satisfició? La satisfició. Bien. Recuerden ustedes que la muerte es la única solución eficaz para la maldad. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, no coman del fruto del árbol de conocimiento de bien y el mal, que no era un árbol, lo que Dios les está diciendo es no alimenten su interior con el conocimiento de cómo hacer maldad, porque el día que ustedes alimenten su interior con el conocimiento de cómo hacer maldad, de cierto moriréis.
Es decir, Dios introduce la muerte como el antídoto necesario al hecho de que existe maldad. Es decir, como somos todos malos, tenemos que morir en algún momento. ¿Ustedes se imaginan un Hitler vivo todavía? No. ¿No? Entonces, en última instancia, si no hay una intervención divina de justicia, uno se queda con el consuelo de que algún día se va a morir este malvado que me está haciendo daño. Porque nadie es eterno. Entonces, gracias a que nadie es eterno y a que todos morimos, es la solución que vino atada de la mano a la decisión del hombre de introducir la maldad, ¿no? Entonces, todas esas personas que murieron ahogadas en el diluvio y que murieron ahogadas por un juicio de Dios, como dijo Rodri, por las maldades que cometían, pero que se podrían haber salvado si hubiesen recapacitado y si hubiesen querido meter al arca. Hay muchos cálculos, pero a Noé le llevó muchos años hacer el arca, y Jesucristo en el Evangelio habla de cómo era la situación en aquel entonces y dice, mientras Noé hacía el arca, todos los demás seguían viviendo como si no pasara nada, se casaban, formaban familia, etcétera, ¿verdad? Y cuando quisieron ver la lluvia les agarró de sorpresa. Es decir, aún así, todas estas personas con juicio de Dios o sin juicio de Dios así tan sumario, en el momento tienen que morir todas. Porque la muerte es lo que hace que se termine la existencia de estos seres que son malos, todos nosotros, ¿sí? Pero como nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y su sangre nos limpia de pecado, el Señor resuelve el problema de la muerte porque nos va a resucitar a todos cuando Él regrese. ¿Quién más pega? ¿Pega, dale? Creo que tiene pegue. Sigo. Si la justicia de Dios es perfecta, ¿cómo se explica que existen castigos aparentemente desproporcionados como la muerte de Usa por tocar el arca del pacto en 2 de Samuel 6, 6 y 7? El castigo de Usa se basa en... Tengo que ir muy para atrás. Dios toma a Israel y lo saca de Egipto. Dios lo lleva a una tierra de personas paganas. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios crea una sociedad a partir de leyes que son diferentes a las leyes de los dioses diferentes a los demás. Porque Dios elige y dice, ustedes son mi nación santa, ustedes van a ser diferentes a todos. Las leyes tienen valor pedagógico. ¿Qué significa? Las leyes enseñan a una sociedad. ¿Por qué ustedes no cruzan en rojo? Porque existe una ley que establece una sanción. Pero ustedes ni siquiera se lo preguntan. Porque ya lo tienen integrado. ¿Por qué no cruzamos en rojo? Cruzan en rojo. ¿Nosotros como peatones? Sí. ¿Y vos decís que por qué? Porque las leyes tienen capacidad pedagógica. Las leyes aleccionan a la persona. ¿Y cuál es el castigo que me ponen a mí si cruzo en rojo? ¿Es una multa o te puede atropellar? No, peatón no. Sí. ¿Al peatón le ponen multa por cruzar en rojo? Sí, señor. Sí. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Me acabo de enterar? Si te ve un oficial de tránsito, sí. Si vos un día vas cruzando 18 de julio y te ve un policía de tránsito que está aburrido, te mete una multa. Es más, ¿En la patente de qué auto me mete una multa si estoy caminando? No, pero Cédula. te hago un paréntesis incluso con respecto a esa ley. Iban a instalar cámaras con detección facial para cuando la gente cruzaba con el teléfono en la mano los iban a multar incluso. Exactamente, porque la normativa te habilita eso. Ah, es maravilloso. O sea, que no se aplique no significa que no se haga. O sea, un día probá, cruzar 18 de julio y capaz que te toca un policía de tránsito que está aburrido. Y, señor, usted lo multo. Cédula. Yo pensé que no cruzaba en rojo por miedo a que me atropellen. Mira las cosas que uno se entera. Bueno, seguí, dale. Y sí. Entonces, las leyes aleccionan. Dios hizo una separación a través de sus leyes entre su personalidad, su santidad y su nación. Por ejemplo, había muchas leyes rituales que decían no se puede entrar al templo en tal característica. ¿Por qué? Porque Dios quería leccionar a su gente de que Él era un Dios diferente a todos los dioses paganos que estaban alrededor. Entonces, a través de una ley, Él alecciona a su sociedad de decirle, yo, Jehová, soy diferente a todos el resto de dioses que están alrededor. No se contamine con el resto de dioses que están alrededor. La muerte de Usa, el castigo por la muerte de Usa, es una manifestación de una ley que los judíos ya conocían hace mucho tiempo. Que lo que él decía, no, personas que no son levitas y que no están para llevar mi arca no pueden tocarla. Esa es una ley que estaba milenariamente y ellos conocían que su Dios establecía un lugar santo y su arca era un lugar santo. Cuando Usa quiso tocar, Dios lo que simplemente hizo fue confirmar lo que él siempre venía diciendo. Yo soy santo, no se me puede tocar en un estado de impureza. Ustedes tienen que ver que los sacerdotes que ministraban a casa del Señor tenían que pasar por un proceso de pureza. ¿Por qué? Porque Dios quería demostrar, y Dios demostraba y le enseñaba a los judíos que Él era un Dios diferente al Dios de sus vecinos.
que, dicho sea de paso, el Dios de sus vecinos recibían niños en sacrificio, tenían prostitución ritual, recibían asesinatos y en sus templos se lleva cualquier tipo de fiestas y barbarias. Dios lo que le dijo es, yo soy diferente, yo soy santo, soy diferente al resto de los dioses. Ustedes tienen que aprender esto, porque ustedes son mi pueblo elegido. Entonces, parte de la explicación de por qué el castigo a Usa es ese. Y además también si ve la perspectiva de Dios, la muerte es simplemente una transición de lugar, no tiene la implicación moral que tiene para el ser humano. ¿De dónde sacaste vos que el castigo que Dios le puso a Usa es desproporcionado? No, porque vos preguntaste por qué Dios pone castigos desproporcionados como cuando mató a Usa. Aparentemente desproporcionado. Y bueno, ¿por qué te aparenta ser desproporcionado? No, yo me refería porque fue tocar el arca para que no se cayera y la palmó. Sí. Y podría considerarse como que lo que él hizo fue una buena acción al evitar que el arca se diera contra el piso. Pero y si sabe si Usa se ya sabía cuáles eran las leyes judías. Usa sabía que no podía tocar el arca. Él lo sabía. Sus padres se lo enseñaron, lo que le enseñaron a sus padres y se lo enseñaron a sus Y padres. además, ¿quién le dijo a Usa que la tierra es más limpia que sus manos? No estaba en esa época. ¿Eh? Pero, escuchá, esto está arreglado, porque me tiene que responder Rodrigo. Pero Me yo te- sale, pero me yo sale te el respondí. teólogo, viste, con los ganchos acá Pero en los dientes. yo te estoy respondiendo. No, Él te está respondiendo. Vos sabés que hay otro pasaje después de lo de Usa, ¿eh? El versículo donde 8. el arca es recibida por una gente ahí y los tipos están muy alegres de que vino el arca, tan alegres que la abren y miran adentro. ¿Y cómo terminaron eso, Nabo? O sea, Nabo. ¿Le satisfició la respuesta? ¿De usted o de Rodrigo? No, la de Rodrigo, la mía Sí, es sí, irrelevante. Sí, sí. ¿Tiene más preguntas? Sí. ¿Alguno No, tiene, vamos alguno, a darle la oportunidad. ¿Alguno ¿Otro va a más? preguntar algo más? Dale la Silvi. Pregunta, ya está. Dale. Pregunta, pero- Silvi, pregunta. Dale la Silvi para que pregunte. Se hace Silvi. desear, Así después el Silvi. micrófono sigue girando. Para que los que están escuchando, Silvia Pérez es de San José. Lo corta, lo El editamos. mejor departamento del Uruguay. La República. La Margata. República. Ahí va, bien. Claro, de San José. República Autónoma. Pregunte. Estamos hablando que el Dios del Antiguo Testamento es un juez cruel o un redentor justo. Pero Sí. ¿qué pasa con el Dios del Nuevo Testamento que mata gente? Por ejemplo, Ananías y Zafira. Bien. Muy Buena bien. pregunta. Se aplica exactamente lo mismo que se le aplicó a USA. Ananías y Zafira, no, se aplica lo mismo, sí. Se aplica lo mismo. Ananías y Zafira eran judíos. Ellos sentían y ellos tenían que vivir bajo un temor a Dios. O sea, bajo la santidad. Pero la galleta, ¿no hay en el fondo? Bajo la santidad de Dios. Ellos lo que hacen es básicamente mentir. Ellos van y se presentan delante de Pedro, Pedro ya sabiendo lo que habían hecho, y ellos deciden mentirle a Pedro, al Espíritu Santo que habitaba en Pedro, que es básicamente mentir en presencia de Dios mismo. Y ahí el castigo es proporcional porque también en cierto sentido también es un ataque a la santidad de Dios. Esa es mi respuesta. Pero entonces, ¿cómo explicamos eso con hoy en día? Porque vivimos o sea, el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. ¿Cómo lo explicamos hoy en día? Podríamos decir, o sea, estoy aplicándote esto como fuera alguien que no conoce a Dios, Claro. ¿no? ¿Cómo podemos decir que entonces hoy alguien miente o roba y no, literalmente no le cae la muerte a la persona? Primero que la posición de Ananías y Zafira era especial. Ellos estaban, si mal no recuerdo, administrando los bienes de la iglesia en ese tiempo. Porque no recuerdo muy bien. Perdón, ellos habían vendido y le habían mentido a Pedro. Ellos habían sacado, le habían mentido a Pedro. Básicamente, en la situación, ellos mismos se pusieron en una situación en la que no tendrían que haberse puesto. Empezando por ahí. Ellos comprometieron algo a Dios, Dios no se los pidió, ellos simplemente lo quisieron hacer, vaya a saber por qué, porque la realidad la Biblia no traduce cuál fue la motivación de ellos, capaz que la motivación en un principio fue buena, pero capaz que el pago después de la cosa fue más suculento de lo que esperaban. Entonces ellos se comprometieron a Dios con algo, le juraron a Dios algo. Y después fueron y cuando le entregaron le mintieron a Dios en algo. Es una conducta muy específica. Que sea. Igual también, es una conducta que también se puede dar dentro de la congregación en tiempos modernos. El caso de Ananías y Zafira es uno de esos casos que la Biblia registra donde Dios actúa de una forma que aparentemente es muy extrema para que quede clara una lección. No es el único caso de juicio divino en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice que algunas personas por tomarse
en forma no seria y no respetuosa la cena del Señor, también morían. Si no es el único caso donde Dios ejecuta un juicio a alguien en el Nuevo Testamento bajo el periodo de la gracia. El caso de Ananías y Zafira es bien un caso que Dios escogió para que todos nosotros sepamos que no se juega con Dios. A pesar de que nosotros hoy en día vemos que hay gente que lo hace y que no recibe el mismo castigo que Ananías y Zafira, pero que el hecho de que nosotros veamos que hoy en día hay gente que no tiene respeto por el nombre del Señor y no tiene temor del Señor y hacen cosas peores y no reciben un castigo, no significa que podamos imitar esas malas conductas, porque ya Dios mostró que si quiere ejecutar un juicio en forma sumaria, lo hace. El caso de Ananías y Zafira era, toda la iglesia en aquel entonces, en forma unánime, decidieron por su cuenta vender todas sus propiedades y entregárselas a los apóstoles para que ellos la administraran, asegurando de que a nadie le falte nada. Ananías y Zafira, que formaban parte de la comunidad, tenemos dudas de que realmente formaran parte, para empezar, de la iglesia. Que me parece, porque, ¿qué pasa? Ananías y Zafira muere y nadie los vela, nadie llora, a nadie le duele la muerte de Ananías y Zafira. No. Nadie se lamenta. Uy. No, pero por eso te decía que fue de algo voluntad propia. Ellos vinieron de afuera de la comunidad. Claro. Ellos, para empezar, como que integrados a la comunidad no estaban ni eran muy queridos. ¿no? Porque la reacción del resto del pueblo es muy indiferente. Tipo, se murió en esto, no sabemos quiénes son. Sí, claro. Ahora están los Fíjate que se muere Ananías, lo sacan, lo entierran. Y cuando llega Zafira y da el mismo discurso que su marido, Pedro le dice, ahí están los que acaban de enterrar a tu marido. Tipo, volvían y se les cayó, tipo, otra más. Sí, ¿no? básicamente, sí. Claro. Lo que hacen Ananías y Zafira al retirar una parte del dinero y entregar el resto, declarando que eso era todo, no solamente que era una mentira, sino que mostraba cuál era la postura que ellos tenían frente al proyecto de la iglesia, que era una postura de duda, ¿no? Que era una postura de, esto puede fracasar. No estamos convencidos de esto. Esto que seguro, todo vamos a dar. ¿Por qué no nos quedamos con algo por las dudas? Mirá si esto es, no es. Y lo que Pedro le dice es que macanudo, que podían haber quedado con todo, o podían no haber vendido nada, se podían haber quedado en la casa y seguían vivos. Pero apostar por el fracaso del proyecto y mentir que lo que estaban entregando era todo cuando no lo era, eso fue lo que Dios termina ejecutando. Es un caso bien claro donde Dios, con un solo ejemplo, alecciona a toda la iglesia de aquel entonces, y al haber quedado registrado, alecciona a toda la iglesia a lo largo de la historia, de que uno tiene que tener temor por el Señor, respeto por el Señor, y no jugar con el Señor como si Él no existiera, ¿verdad? Porque lo hizo una vez, y si lo quiere hacer 2 veces más, lo va a poder hacer. Como dije en el grupo antes, yo voy a hacer preguntas que no tienen nada que ver con nada, pero bueno, los otros días leyendo para ver qué podía preguntar, para molestar, leía Segunda de Reyes, cuando Ocosías era rey, manda a arrestar a Elías, que Elías se va al monte, ¿no? ¿Por qué, o sea, si el problema era el rey, por qué Elías, usando el nombre de Dios, mata primero 50, después mata 50, y a los últimos 50 le perdona la vida, y ahí se da cuenta? ¿Por qué no perdonó la vida a los otros 100 si el problema era el rey? ¿Dónde está la justicia divina ahí? ¿La tenés clara esa vos? Sí. Sí, la historia. En principio, vos tenés que ver que Israel, y como bien siempre dice Manuel, siempre hubieron reyes extremadamente corruptos. Y el Señor ha soportado, y ha demostrado que ha soportado por amor a su pueblo, un montón de actitudes y actividades completamente corruptas dentro de su pueblo. Te voy a poner uno de los ejemplos. Es la quema de los hijos de Israel por parte de Salomón, la poligamia, que también es una cosa que Dios toleraba, no aprobaba, sino toleraba en su pueblo. Entonces, la pregunta es ¿por qué Dios tolera y por qué Dios continuamente espera en su pueblo y en su rey y en las personas de su pueblo? Porque primeramente es la naturaleza de Dios. Segundo, porque Dios es, en la costumbre judía, el primer rey que asciende es puesto por Dios. Dios es el que pone los reyes. Entonces, Dios es el que saca a los reyes también. Es una atribución directa de Dios. Dios no le iba a decir a Elías, andá y apuñalate al rey. Sino, eso también va en contra también de la propia naturaleza de Dios, que Dios ya instituyó la imagen del rey, por más malo que fuera, la justicia de Dios y el castigo de Dios sobre el rey iba a venir de parte de Dios, no iba a venir de parte de Elías. El asesinar a los soldados cuando les cayó el fuego, que fue cuando Elías dijo, si yo soy siervo de Dios, es porque ellos vienen con la orden de aprender a Elías. Y Elías
en la posición en la que él estaba, en esa posición de fe, en esa posición en la que él dijo, bueno, yo soy un siervo de Dios, ustedes vienen a atraparme a mí, ustedes vienen a buscarme a mí. En principio, él actúa mostrando el poder de Dios, porque estaban en un tiempo en el cual nadie creía en Dios. Es más, el mismo Elías dice, cuando le pasa de todo, dice, Señor, yo soy el único que no se ha doblado la rodilla frente a ti. El Señor le dijo, no, chiquito, no te pistas que no vas, porque no sos el único que no ha doblado la rodilla. Pero se vivía en un tiempo en donde no se creía en el poder de Dios. Un Dios que era real. Un Dios que ejercía su autoridad y ejercía su poder. 2 veces. Yo creo que cuando fueron los primeros 50 soldados y no volvieron, el rey Ocosías dijo, ¿qué pasó? Porque las cenizas no hablan. Así que mandó a los otros soldados, volvieron a desaparecer y dijeron, bueno, acá está pasando algo. Entonces los últimos soldados fueron con temor, pero fueron con una actitud diferente hacia Elías. Pero por lo que yo veo fue que Dios demostró que estaba de parte de Elías y Dios le demostró al pueblo incrédulo que él seguía siendo Dios, a diferencia de sus dioses, los otros dioses que ellos están adorando. Esa es Sí, Consulta nomás. así espontáneamente. tampoco para tanto. No, Ocosías era un rey pagano no porque no fuese judío, sino pagano porque era idólatra, que se enferma y que en lugar de consultar a Dios por su enfermedad, manda a consultar a otro Dios. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta de por qué Dios mata a los primeros 2 contingentes de soldados, como dijo Rodri, está en el tercer contingente de soldados. El capitán de ese tercer contingente de soldados, cuando se presenta frente a Elías, se presenta con reverencia, con temor de Dios y dice, nosotros estamos cumpliendo órdenes, por favor, te pido, ya mataste 100, te lo ruego, tengo familia, yo con esto como, digo. Entonces Elías en ese momento responde a la reverencia, a la humildad del contingente, lo cual nos da la pauta de que los otros 2 contingentes de soldados eran tan altivos y orgullosos como el propio Ocosías, que fueron a pretender que podían agarrarlo a Elías y llevárselo como si Elías fuese uno cualquiera, de los que ellos estaban acostumbrados a agarrar y maltratar todos los días, ¿no? Entonces, cuando vos, criatura, te presentás delante de Dios con altivez y con orgullo, ¿no? A ver, y bueno, Dios es Dios y tiene que responder ante el pecado del orgullo, que es el peor de todos los pecados, ¿no? Porque el pecado del orgullo, el ser humano se quiere elevar a la misma altura de Dios y se olvida que es creado por Dios, ¿no? Entonces, el castigo a los primeros 2 contingentes de soldados se explica por la actitud del tercero, ¿no? Los otros 2 llegaron con altivez, con orgullo, a pretender manejar a Elías como si fuese un prisionero más, un paria, y no, señor, estaban frente a Elías, que era la representación misma de Dios en el reino del norte en aquel entonces. Entonces, tanto el capitán como todos los soldados tendrían la misma actitud. Entonces, allí les cae el juicio. Y está muy ligado con la historia también de Ananías y de Zafira, ¿no? Si no hay reverencia hacia Dios, bueno, entonces puede venir juicio de Dios sin problemas. ¿Y cómo explicás estos que le dijeron a Eliseo, ¡oh, pelado! Y Eliseo le sacó 3 osos para que se lo coman? Es exactamente lo mismo. Es lo mismo, sí. La irreverencia. El Dios del Antiguo Testamento, aunque no se vea tanto en el Nuevo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que actúa también para diferenciarse de los otros dioses paganos. Porque el Dios del Antiguo Testamento, que le pedía otro tipo de cosas morales a su pueblo, era fácil de ignorar. Porque el Dios del Antiguo Testamento te pedía purificarte, te pedía vivir una vida moralmente correcta. Los otros eran tomar, beber y fornicar en los templos y hacer lo que quisieras. Entonces era mucho más... A ver, no es porque Israel... no era porque Israel fueran particularmente tontos que ellos iban con otros dioses. Era por los otros dioses. Le decían, te damos todo y sin esfuerzo. Y ellos decían, este Dios que nos pide tanta cosa y al final no nos da tanto, que nosotros queremos divertirnos. Entonces, Dios tenía que continuamente aleccionar a su pueblo, a su nación, a su rey, a su pueblo, a su nación, de que Él era el Dios de ellos. Él los había elegido. Y Él tenía poder. Por eso nunca los dejó. Por eso siempre había un profeta. Por eso siempre había alguien en medio de ellos. Y por eso siempre Dios de vez en cuando tenía que demostrar su autoridad. Para decirles, muchachos, yo los elegí. Ustedes son mi pueblo. Y yo no soy como los otros dioses ajenos. Yo soy un Dios que ama. Yo soy un Dios que espera. Yo soy un Dios benevolente. Porque si nos ponemos a pensar y nos ponemos directos, Dios los podría haber exterminado infinidad de veces. Infinidad de veces. Sin ningún tipo de prurito. Es más, hablando con Moisés en el desierto, cuando ellos se arreglaron con Dios, le dijo, apártate del medio, que estos los hago ceviche en el desierto y... sí, los hago ceviche en el desierto y hago otra nación a partir de vos. Pero
Dios compasivamente escucha a Moisés, obviamente la explicación de eso es más compleja, y continúa con su pueblo. O sea, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios enamorado porque Él tiene un pacto marital con su pueblo, un pacto de fidelidad. Y su pueblo, y muchas veces lo dicen los libros del Antiguo Testamento, se comporta como una esposa infiel. Una de las, y es muy gráfico, una de las palabras del Antiguo Testamento dice, vos te esperás a la sombra de los árboles y abrís las piernas a todo el que pase. Básicamente le dice Dios. Entonces, y vos sos mi esposa. Entonces, ese es el Dios que ama, el Dios que espera. Porque si fuera un Dios que no tiene un pacto matrimonial, los hubiera consumido hace rato. Fíjate si podés configurar la velocidad en 1, porque estás hablando en 1.5 desde hoy. Perdón. A veces, ¿viste? Esto es con base de unos versículos de Éxodo 21, 20 y 21. En YouTube lo pones 0,5. En YouTube lo pones 0,5. Así en YouTube lo pones 0,5 hacia normal. Dice, si alguno hiere a su siervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. Sin embargo, si sobrevive 1 o 2 días, no se tomará venganza porque es propiedad suya. Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se concilia la idea de un Dios amoroso con la aprobación o regularización de prácticas como la esclavitud en el Antiguo Testamento? Vos tenés que entender que la concepción de esclavitud moderna es diferente a la concepción de la esclavitud pasada. Como se ve la esclavitud ahora, que generalmente se asocia a la esclavitud de las personas negras, por ejemplo, de Estados Unidos, que eran forzadas a trabajar, era diferente a la situación de la esclavitud en el antiguo Oriente. Es más, me atrevo a decir que el estado de los esclavos de Israel era mucho más benevolente que el de los esclavos de las otras naciones. ¿Por qué? Porque los esclavos de las otras naciones eran objetos, que ellos podían disponer de ellos y que no tenían humanidad ninguna. ¿Por qué Dios acepta los esclavos? Y por qué Dios acepta en realidad ese estado de servidumbre. No eran esclavos, sino que eran siervos. Porque el maestro tenía que hacerse cargo de sus siervos. Los tenía que alimentar, los tenía que cuidar y los siervos estaban bajo su servicio. Y eso era un mandamiento de Dios. Entonces eso habla, primero establece una diferencia entre cómo trataban los demás a sus siervos, que los podían sacrificar si querían, que los podían violar si querían, que podían hacer cualquier cosa con ellos si querían, porque eran poco más que pedazos de carne. Dios humaniza y dice, muchachos, ustedes tienen siervos. Ustedes salieron y tienen siervos. Entonces, traten bien a sus siervos. Los trata de manera humana. Además de establecer que al 7º año los siervos tenían que ser liberados. Y esa es una regla que no existía en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa con el tema de los siervos? ¿Y por qué Dios, así como la poligamia y así como muchas cosas, Dios las tolera? Porque Dios sacó una nación que venía con prácticas completamente paganas de Egipto. Entonces Dios quiere crear una nación con una autoridad, con una identidad completamente diferente. Entonces Dios los hace pasar por un proceso en donde genera lo que se llama las leyes mosaicas y el código mosaico de comportamiento. Pero el código mosaico de comportamiento no es el código último con el que Dios quiere que su pueblo se dirija, sino que les quiere dar una suerte de identidad y diferenciarlos de los pueblos y convertirlos en una nación. A medida que avanza el tiempo, el código mosaico deja de estar en uso y obviamente llega al nuevo pacto que es Jesucristo, en donde todas esas leyes que no eran universales y que Dios no las creó pensando para toda la vida, se rompen y, lo dice el apóstol Pablo, ya no hay hombre, mujer, ya no hay esclavo, ya no hay dueño, son todos iguales ante los ojos de Cristo. Entonces, ustedes tienen que ver que esa situación tolerada, que era completamente diferente, era porque ellos ya venían con una costumbre, con una cultura, con una forma de vida. Entonces, en orden de crear una nación, había ciertas conductas que Dios tenía que tolerar y que codificar para que se hicieran de la manera que Él consideraba de una manera humana, diferente a la que el resto de naciones tenían. No justifica la esclavitud, Dios no justifica la esclavitud, ¿por qué? Porque el canon en el que uno tiene que ver también el Nuevo Testamento, el plan de Dios, el diseño inicial de Dios está en el Edén, donde todos son iguales, donde no hay esclavos y donde todos se dirigen a Dios como iguales. La naturaleza caída y la dureza del corazón, porque mismo Jesús lo dice, Moisés le dio actas a ustedes de divorcio por la dureza de sus corazones, hacen que Dios, ante la dureza de sus corazones, tenga que redactar leyes para decir, bueno, vamos a humanizar la dureza de su corazón y les voy a dar leyes para que ustedes se puedan dirigir. Pero esto no significa que esto sea la ley última y que yo esté de acuerdo con esto. Esa es la respuesta. ¿Otra más? ¿Puedo? ¿Cómo? Te voy con otra. Si Dios establece leyes morales para la humanidad, ¿por qué en ocasiones parece contradecir esas mismas leyes, como en el caso de la orden del sacrificio de Isaac? ¿Fue una prueba, un acto justo o cruel? ¿Para poder repetir? Si Dios establece leyes morales para la humanidad,
¿Por qué en ocasiones parece contradecir esas mismas leyes como en el caso de la orden del sacrificio de Isaac? ¿Fue una prueba, un acto justo o cruel? Yo estaba esperando la pregunta del sacrificio de Isaac. La estaba ahí esperando porque yo sabía, es clásica esa. El sacrificio de Isaac, así solito, sin contexto, se puede entender como una actitud cruel de parte de Dios. Y que Dios está sediento de sacrificio de niños, básicamente. Pero no se ve primeramente la relación que tenía Abraham con Dios. Abraham no necesitó nunca de un código mosaico, no necesitó nunca de leyes venidas de Dios, sino que la relación con Dios es una relación de fe y una relación de confianza. Dios hablaba con Abraham. Dios le dijo a Abraham, salí del medio de la tierra de Ur, de los caldeos, a la tierra que yo te mando. No le dijo dónde lo mandaba. Él agarró sus cosas, salió y se fue confiando en Dios. Dios le respondió. Le dijo, voy a hacer de vos una gran nación. Entonces dijo, bueno, yo ya estoy apagado, mi esposa nada. Digo, ¿cómo vamos a hacer de Dios una nación? Básicamente Dios cumple 2 veces esa palabra. La cumple la primera cuando Sara no confía en lo que dice Dios y le manda a la sirvienta. Él, ni lerdo ni perezoso, tiene un hijo con la sirvienta, que Ismael. Ismael es su primer hijo, pero no es el hijo de la promesa. Porque Dios le dice, yo te quiero dar un hijo con tu esposa. Ese era el milagro más grande. No solamente que Abraham pudo tener un hijo con la sirvienta, sino que pudo tener un hijo con su esposa. En ese interín, obviamente, nace Jacob, el hijo de la promesa. Y dijo, de este hijo yo te voy a hacer una gran nación. Hasta ahora, Dios viene cumpliendo cada una de las palabras y viene estableciendo un patrón de confianza con Abraham. Abraham no tiene razones para no confiar en Dios. Porque Dios le viene dando, el contexto es que Dios le viene demostrando que Él es confiable. Todo lo que Dios dijo se cumplió con creces. Entonces, cuando Dios le pide el hijo de la promesa, vos tenés que notar que Abraham sube, deja a su siervo y le dice, subiremos, adoraremos a Dios y bajaremos. ¿Por qué dice eso? Primero, porque él confiaba. Porque si Dios le dijo, este es el hijo de tu promesa, y después Dios le dijo, necesito que me entregues a este hijo, él ascendió con la intención de entregarle a su hijo a Dios, sabiendo que Dios iba a hacer algo. Porque Dios venía cumpliendo todas sus promesas hasta ese momento. Y si Dios me prometió tener, a través de mi hijo, gran descendencia, yo no sé qué va a suceder, yo voy a ascender, algo va a pasar. Incluso si yo sacrifico a mi hijo, yo sé que Dios lo puede resucitar. Había un canon de confianza. Incluso en la epístola de los Hebreos aclara que Abraham entrega a Isaac porque estaba convencido de que después de muerto Dios se lo podía dar de vuelta. De todas formas, nada nos dice en la Biblia de que Dios iba a matar al hijo. O sea, Dios no iba a permitir que el sacrificio se hiciera. Ya se estaba proveyendo y sabía que venía el cordero. Estaba probando el corazón de Abraham. No estaba sacrificando a un niño. Así que exactamente es una prueba. Es una prueba y además esta pregunta es muy común porque si se saca del contexto es como si un día él tenía a su hijo y Dios le dice, dame tu hijo. Se saca del contexto que Abraham venía experimentando la fidelidad de Dios inequívocamente todo el tiempo. Dios hablaba, Dios decía, se cumplía. Dios hablaba, Dios ordenaba, se cumplía. Él no tenía ningún tipo de razón para dudar de Dios. No existía manera de dudar de Dios, porque Dios lo entrenó hasta llegar a ese punto porque sería tonto decir que Dios no sabía que le iba a pedirle eso a Abraham. Entonces, Dios, como es bueno y benevolente, no viene y le pide a Abraham de la nada, dame tu hijo. Dios ya venía entrenando en fe y en confianza a Abraham. Y Abraham, sin necesidad de ley, confió en Dios. Y dijo, mi Dios, el Dios que dijo que este hijo iba a ser el cumplimiento de la promesa, no solamente lo trajo milagrosamente, sino que me dijo, este es el hijo de tu promesa. Entonces, Dios va a hacer algo con este hijo. Yo no sé qué va a hacer Dios, pero Dios va a hacer algo. Por eso vos ves el convencimiento de Abraham. Subiremos, adoraremos y volveremos a ti, le dice a su siervo. No, un ping-pong. Me quedó colgado algo, necesito aclararlo. Del anterior, sí, de los esclavos. Existía en aquel entonces, cosa que se descubrió mucho después, una cosa llamada el Código de Hammurabi, que era un conjunto de normas sociales que eran muy comunes en aquellos países de aquel entonces, como leyes, ¿tá? Que trajeron mucha claridad al asunto. Porque ¿qué pasa? Lo que vos leíste decía que si le pega a su esclavo y lo mata, va a ser castigado, ¿tá? Pero si le pega y se recupera, no, porque es de su propiedad. Bueno, en realidad en aquel entonces, si tú le pegabas a un esclavo y lo matabas, tampoco te castigaban. En lo normal, en aquel entonces, en aquella región, ¿tá? Porque el esclavo era tu propiedad. Vos podías hacer con tu esclavo lo que se te cante, era tuyo. Lo matabas, lo descuartizabas, lo frisabas, te lo comías, ¿tá? Y no pasaba nada porque era tu propiedad. Lo que hace Dios es ir introduciendo cambios en las costumbres sociales
para darle protección a los esclavos. Entonces, vos ves que la ley mosaica es superior a las normas de las demás regiones porque dice, si lo mata, lo juzgo como asesino, no importa que fuera su propiedad. Ahora, si no lo mata, no hacemos nada porque es su propiedad. Entonces, lo que hace Dios es introducir cláusulas en sus leyes que no rompan los vínculos sociales que existían en aquel entonces, porque las sociedades se sustentaban con esos vínculos sociales. La forma de organización social era la esclavitud. Funcionaba así. Hoy en día la esclavitud funciona de forma más sofisticada. El empleador te paga un salario, pero digamos, como que los vínculos sociales a lo largo de la historia siempre fueron muy parecidos. Pero entonces Dios no puede desarmar los vínculos sociales sobre los que está fundada la sociedad, pero sí puede ir introduciendo cláusulas para humanizarlos. Y esa que vos planteaste como una cosa horrible, ay, si le pega y no muere, entonces no le hacemos nada. Bueno, en realidad, en comparación, como viene diciendo Rodri, con las naciones de alrededor, esa era una cláusula mucho más elevada. Lo mismo que en el mismo capítulo que vos citaste, está la norma de que al esclavo hay que darle la oportunidad de que sea liberado a los 7 años. Y Dios dice, te sirvió por 7 años por la mitad del salario de un jornalero, entonces no solo le das la oportunidad de que se vaya libre, sino que le das plata para que inicie su vida independiente. O sea, las normas que Dios pone sobre esos vínculos que ya existían son bastante exigentes, ¿no? Vale. No, lo que iba a preguntar es que eso mismo se aplica entonces para la poligamia. Exacto. ¿Lo qué? Esto, lo mismo de la ley, del contexto cultural. Claro, es lo que decía Rodri, sí, se tolera. Y aunque en Deuteronomio lo dice, en Deuteronomio se habla sobre los reyes y dice, su rey no puede tomar muchas mujeres, muchos caballos, muchas riquezas, si no se va a envanecer. Y irónicamente es todo lo que hace Salomón. Muchos caballos, muchas mujeres, mucha riqueza. ¿Alguno de ustedes va a preguntar algo? Yo le pondría la de los tatuajes, pero... ¿Por ahí quieren preguntar algo más? Ok. ¿Puedo seguir con Abraham? Dale, seguí con Abraham. El ping-pong de Abraham. El ping-pong de... Oh, suena bien. Si viene... Ahí va, gracias. Si Dios es perfectamente justo, ¿es moralmente aceptable pedir a alguien que esté dispuesto a casi, entre comillas, matar a su hijo para demostrar su fe? ¿No podría haber demostrado Abraham su fidelidad de otra manera menos traumática y moralmente cuestionable? Como te digo, es ignorar el contexto. Abraham viene de una relación con Dios específica. Vos te das cuenta que Abraham le pide, a la única persona de toda la Biblia que le pide a su hijo, es Abraham, el Señor. No es que el Señor va por la vida pidiendo sacrificios de niños. Entonces, claro, no se puede hacer una conducta de Dios a través de una sola situación, que es la situación ultra archi contra mega específica. Y si te lo pones a pensar, el único que sí dio a su hijo fue Dios, a diferencia de Abraham. Entonces, también se establece, a través de eso, se establece teológicamente que Dios sí está dispuesto a dar su hijo, y que Él mismo se impuso esa misma prueba. La diferencia es que su hijo sí se sacrificó y sí murió. Entonces Dios, en su benevolencia, tampoco está dispuesto a imponerle una carga al hombre que Él mismo no sea capaz de llevar. Hay una que yo no sabía de por qué nos dejan plantar. ¿Viste que nos dejan plantar? El Levítico dice que no pueden plantar 2 cosas en el mismo... Era porque los paganos utilizaban magia, o sea, para hacer cosas transgénicas. Entonces Dios quería marcar la diferencia de la nación de Israel de los paganos, incluso en lo que comían y lo que plantaban. Es diciendo, ustedes son diferentes. Los paganos hacen esta magia con sus dioses para hacer cosas transgénicas. Ustedes plantan una semilla en un lado y plantan otra semilla en el otro, porque ustedes se manejan de manera completamente diferente, porque yo estoy creando en ustedes una identidad única y diferente al resto de las naciones. Eso no la tenía, la verdad, me quedé. Esta lema no la puede contestar, porque ya se la sabe. ¿Porque es armenio? En el libro de Job, Dios permite que Job sufra muchísimo por un desafío con Satanás. ¿Cómo puede considerarse justo permitir el sufrimiento de un hombre inocente para demostrar un punto? Esta pregunta se responde si leen mi libro. Yo leí el libro, pero no me acuerdo. Así que... No hubiese dicho nada. No, uno merece sinceridad. A ver, la situación de Job, como también te digo, es extremadamente particular. El diablo, que en realidad técnicamente no es el diablo, pero bueno, no la voy a explicar. A los efectos de la pregunta es el diablo, pero en realidad no es el diablo. Se le presenté y estuve dando vuelta a la tierra, me dijo Job, consumo todo, bla, 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 él sufre. Una de las cosas que demuestra, en principio, sí, Dios pone a prueba la templanza de Job, y la fe de Job, y la capacidad de Job. En principio, no porque Job fuera una mala persona. Job era una persona evidentemente justa, porque el mismo Dios dice, él era justo. Pero la condición de justo de Job también tenía que ser probada. Porque en su corazón también él
aguardaba y guardaba algún tipo de soberbia, que como es una de las cosas que Manuel dice que es ponerse al nivel de Dios. ¿Por qué? Porque cuando él cuestiona a Dios, Dios se le aparece y lo confronta de una manera diferente a la que confronta a cualquier otra persona que lo cuestiona en la Biblia. Dios se le dice, ciñe tus lomos, yo te voy a preguntar y vos me vas a responder. Como lo que Dios le quiere decir es, perfecto, yo sé que vos te crees justo en tu propia justicia y está bueno, pero te voy a demostrar por qué yo soy Dios y por qué tomo las decisiones y por qué soy y de dónde viene mi justicia y por qué hay soberbia en tu corazón. Entonces Dios hace pasar a Job en su misericordia, porque Dios perfectamente no lo podría haber confrontado, lo podría haber dejado en la oscuridad y en la ignorancia de lo que le estaba pasando, pero Dios en un acto de misericordia se acerca a Job y le explica, y se acerca a explicarle la naturaleza de su padecimiento, cosa que no es para nada menor, porque vienen los amigos de Job, más allá que no son tan malos amigos porque se quedaron con él todo ese tiempo, pero ellos vienen con un concepto de una especie de justicia retributiva de Dios, no entendiendo cómo Dios se maneja. Porque ellos dicen, algo malo habrás hecho y Dios te viene y te larga esto. Cosa que era muy común en el antiguo Israel y cosa que era muy común en ese tiempo, porque por ejemplo, véase lo que le pasó al ciego, que Jesús sana. ¿Habrán pecado sus padres, dicen ellos, o habrá pecado él? Jesús dice, ninguna de las dos maneras. Es una situación para que Dios se glorifique. Evidentemente lo que pasó con Job es otra situación para que Dios se glorifique. Permiso. El libro de Job es fantástico. El libro de Job es fantástico. No es la única ocasión en la Biblia donde Dios utiliza la misma dinámica para lograr sus objetivos, ¿no? El objetivo de Dios en el libro de Job es bendecir a Job. Job tiene en su interior, como dijo el Rodri, soberbia y rencor. Pero Job no había tenido oportunidad de darse cuenta que él tenía soberbia y rencor todavía. Porque Job aún no había atravesado ninguna prueba que le permitiera sacar eso de adentro. Y en los momentos difíciles de nuestra vida nosotros sacamos lo que realmente somos. Los momentos difíciles de nuestra vida nos permiten conocernos mejor a nosotros mismos, ¿sí? Y Dios necesita que Job atraviese un problema para que Job pueda sacar lo que verdaderamente tiene dentro y tener la oportunidad de corregir eso, ¿no? Ahora, para lo cual necesita generar un problema en la vida de Job, ¿sí? Pero no es Dios el que va a generarle el problema a Job. Y en eso Job está equivocado cuando dice Dios me dio y Dios me quitó. Porque si uno lee el capítulo 1 y 2, Dios no le quita nada. Es el adversario el que le quita, el enemigo, ¿sí? Y Job reconoce que él está equivocado porque al final del libro dice, yo hablaba lo que no entendía y había oído de oídas. Es decir, al final él se da cuenta que luego del proceso que vive, conoce más a Dios que lo conocía al principio. Pero aún y todo, con una teología desajustada, no conociendo del todo bien a Dios, Job actúa bien, no comete pecado, no le echa la culpa a Dios. Pero Job cree que Dios es un ser soberano y tirano que se reserva el derecho de hacer con sus criaturas lo que se le canta porque es Dios, ¿tá? O sea que así como te mando una bendición, mañana te mando una maldición porque sí, porque me pinta. ¿Y qué? ¿Soy Dios? ¿Qué te pasa? Ese es el concepto que Job tiene de Dios, que es un concepto equivocado, que es lo que Dios quiere luego corregirle. Pero cuando vos lees el relato de Dios con Satanás, Dios le dice a Satanás, ¿qué andas haciendo? Y Satanás no dice, acá intentando dársela a Job, pero no puedo. No, Satanás dice, y ando dando vueltas, pero no tengo nada para hacer. Y Dios le trae a colación el tema. Es Dios que le dice, che, ¿no viste a Job? Y Dios le dice, y Satanás le dice, escúchame, Dios le dice, Job es perfecto, apartado del mal, es un hombre temeroso de Dios, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás no le dice, no, vos sabés que Job es terrible soberbio, ¿eh? Y un rencoroso bárbaro. No, porque Satanás no tiene la capacidad de ver en tu interior, pero Dios sí. Entonces Satanás no responde a lo que Dios dice con una réplica, no le dice, no es muy perfecto, mirá que yo sé que es rencoroso. No, él no sabe tampoco. El único que sabe cuáles son las imperfecciones de un ser perfecto, o cuáles son las manchas de un santo, es Dios. Job era varón perfecto, temeroso de Dios, pero Dios sabía que no del todo, que todavía lo estaba trabajando. Entonces Satanás le dice, si vos me dejaras que yo le dé, vas a ver que se le acaba lo de perfecto y todo. Lo cual nos da la pauta de que ya anteriormente Satanás quería dársela a Job y no podía porque Dios lo tenía protegido. Satanás dice, lo tenés cubierto como con un muro, le das prosperidad a su trabajo. Así no se puede. Tanto que así no se puede que ya dejó de insistir. Porque en esa ocasión no fue Satanás el que dijo, vamos a dársela a Job. No, él dijo, y ando dando vueltas, no tengo nada para hacer. Entonces Dios
Dios no le dice, te permito tocarlo, porque se puso a hacer una apuesta con Satanás. Porque Satanás le dice, vas a ver, si le damos, te maldice. Y Dios le dice, ¿querés ver que no? ¿Querés ver que sí? Bueno, dásela. Y el joven en el medio diciendo, che, ¿yo qué tengo que ver entre ustedes dos la discusión ahí? Digo, no es así. Es una dinámica que Dios utiliza mucho, incluso lo utiliza con Faraón, ¿tá? Que es la de provocar al otro para que el otro haga algo que le sirva a Dios. ¿Por qué? Porque ya te digo, la Biblia es clara cuando dice que todos vamos a atravesar dificultades, ¿sí? La palabra dice que lo bueno le ocurre a todos y lo malo le ocurre a todos. Tú estás fundando tu vida sobre la roca y el otro sobre la arena, pero los dos sufren tormentas. Es decir, al justo y al injusto a todos les sucede lo mismo. Estamos en este mundo y a todos nos va a tocar las buenas y las malas, ¿no? Pero lo maravilloso de Dios es que Dios siempre va a aprovechar las malas para terminar bendiciéndote. Por eso yo digo, lo que el enemigo planifica para destruirte, Dios lo aprovecha para construirte, para edificarte. Es decir, la gente apartada de Dios, cuando atraviesa una situación mala, la atraviesa con angustia, con desesperación, con tristeza, porque no tiene esperanza. Pero el creyente sabe que si le está tocando una temporada mala, Dios no va a hacer que eso pase al santo botón o que pase en vano. Dios va a intervenir y de alguna manera va a hacer que esa situación que está pasando redunde en mi bendición. Al final de la historia de Job, duplica sus pertenencias, duplica su hacienda, restaura su matrimonio, vuelve a tener hijos, ¿sí? Claramente los hijos que tiene después no sustituyen los que perdió, los hijos son insustituibles. Pero entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué perdió hijos? Bueno, porque la Biblia no le hace asco a nada, es decir, no evade ningún tema. También quiere mostrarnos que a veces las cosas malas que nos pasan no tienen remedio, que las cosas malas que nos pasan no tienen restitución a veces, porque son muy graves, pero otras sí, ¿sí? Después podemos entrar en el análisis de por qué se murieron los hijos de Job. Hay explicación para eso. Sí, ¿tá? claro. Básicamente porque estaban todos en el lugar equivocado en el momento equivocado. Porque estaban los 10 en una fiesta y se cayó esa casa. Si hubieran estado en otro lado, no se morían. ¿tá? Además tampoco tenían vidas santas ellos. El único santo de esa familia era Job. No, todos se portaban bien. Iban al culto todos los días. Job les decía, vengan al sacrificio, venían todos. Pero él sacrificaba por ellos. ¿Eh? Él sacrificaba por ellos. Sí. Por si a ellos habían hecho algo malo. Y por eso, pero nunca hicieron nada, no se sabe si hicieron algo malo. Job dice más adelante que la familia de él estaba reunida, que le obedecían, que estaban con él. No hay que pensar que las fiestas que hacían los hijos de Job eran orgías. Okay. ¿Tá? Solamente hay que saber que los hijos de Job vivían de consumirle la plata al viejo, que era rico, nada más. Eran Nepo Babies. Claro, eran unas Kardashian. Vivían de arriba. Paris Hilton, qué sé yo. Sí, y sí. Pero, lo importante acá es que Dios, el diablo se cree que le está haciendo un daño a Job. Ay, le pegué, se la di, ahora lo va a maldecir. Pero la pucha, salió mal. Entonces después va de vuelta. Lo que pasa es que no me dejaste enfermarlo. Si lo enfermo, ahora sí, dale, dice Dios. Y va y lo enferma, y cuando parece que ya, le sale mal de vuelta. El diablo solo quiere hacer mal. Sí. Él vino para matar, robar y destruir. Él con poder hacer un poco de daño está feliz. Y él se cree que está logrando su objetivo, que te está haciendo un daño, y por detrás está Dios, que había provocado todo, para aprovechar eso y bendecirte. Entonces, no es que Dios entró en una apuesta y el que ligó fue el pobre Job, sino que la dinámica es Dios provocó al diablo a querer hacerle algo para él aprovechar eso para bendecirlo a Job. Incluso en un momento Dios le dice, ¿no viste que Job es un crack, varón perfecto, apartado de Dios, apartado del mal, temeroso de Dios? Incluso aunque me incitaste a arruinarlo sin causa. Y dice, entonces el diablo lo incita a Dios y Dios va y te arruina. No. Él le sigue dando la vuelta a Satanás para que se crea que él está logrando algo. No es que Dios es manipulable por el enemigo, claro, y por eso va y hace cosas. Es Dios que queriendo que el enemigo se la crea de que él tiene el control de la situación. ¿Para qué? Para seguir hundiéndolo en su soberbia. Que es lo mismo que le hace a Faraón. Le dice, ¿no dejas ir a mi pueblo? Bueno, muy bien. Ahí te hago el río Nilo de sangre. Ay, yo puedo hacer lo mismo, no sé qué. Bueno, pues ahí está la sangre. Bueno, pedile a Dios que saque la sangre y mañana se van. Y Dios saca la sangre y mañana no se van. Te mando sapos. ¿Ah? Ahí los sapos, ¿ves? Bueno, pedile a Dios que me saque los sapos y mañana se van. Ahí va Moisés y dice, Dios, saca los sapos que dice que mañana nos deja ir. Dios saca los sapos, ¿me entendés? Y no los deja ir. ¿Es bobo Dios que no se da cuenta que Faraón lo está jodiendo? No, es que Dios le está siguiendo el juego al Faraón para que el Faraón se siga ensorbeciendo y se siga enorgulleciendo y cavando su propia fosa. Porque si no, Dios queda como un nabo, ¿no? Hasta el punto final en que le mata a los primogénitos y el Faraón dice, bueno, ahora sí, váyanse. Y cuando se están yendo, Faraón dice, no, ¿para qué lo dejamos ir? Vamos de vuelta. ¿Y qué hace Dios a propósito? Les dice, vayan por este caminito, donde tenían montaña a la izquierda, montaña a la derecha, mar adelante y Faraón atrás. El Faraón ve eso y dice, son míos, me los como. ¿Ah?
y se incita y se tira contra los hebreos. ¿Y de cómo termina? Termina hundido, ¿tá? Literalmente hundido. Es decir, no es la primera vez en la Biblia que vemos que en la dinámica Dios parece hacer un jueguito con el enemigo para que el enemigo se crea que está en control de la situación y en realidad cavarle la fosa al enemigo y dejarlo bien enterrado. ¿Pero por qué? Porque Dios necesita respetar ese libre albedrío del otro. Claro. Porque si no, Dios se presentaba frente a Faraón, le tiraba un dolor tipo vesícula, apendicitis, ¿da? Y le decía, hasta que no dejes a mi pueblo no te saco el dolor, y entonces ahí ya no había, ahí lo que había era una imposición. Entonces ahí lo que había era una forzar, ¿viste? Ir en contra de la voluntad del otro, y eso es autoritario y Dios no se maneja así. Entonces Dios no es que lo oprime, ¿verdad? Lo tortura para que deje ir a su pueblo. No, le da la oportunidad que lo deje ir por las buenas. Ah, ¿no sale por las buenas? Bueno, este es el precio. ¿Ah? No, que aparte ahí Dios se glorifica mucho más, porque o sea, hay un estudio que supuestamente cada plaga representaba a cada dios de los egipcios, claro. Entonces como que cada cosa que hacía no fue solamente por el faraón, sino fue para demostrar la gloria de Dios sobre cada dios como lo vencía. Que hicieron eso y después, hicieron eso, hicieron eso, el diablo y Dios hicieron eso, pero no lo dejó lastimar y tocar a Job. Bueno, estaban en una fiesta sus hijos, la rompió. Todo lo que tenía que, más o menos, todo el sector que no entraban enemigos y eso, rompió y lo hizo más chico. Comenzamos. Después seguía orando. Regresó y dijo y eso, le dio permiso de lastimarlo, pero no matarlo. Le sacó el pelo, le hizo granos. Sí. Bueno, sí, que se te caía el pelo cuando tenías lepra. Y seguía orando, todos le decían que ya no ore, seguía y seguía. Excelente. Excelente. Bueno, estás silvanando una... Ya está pronto. Iba a preguntar algo con lo que estaban hablando, de por qué se mata a los primogénitos, por qué a los niños, si no, justamente son niños y qué decisión tenían ahí, por qué, por ejemplo, no mataba al faraón, o por qué tenía que ir por los niños. Hay muchos teólogos, cuando murieron, la muerte de los primogénitos. El faraón y las plagas, sí. Porque fueron consecuencias. Casi como con el arca 9, tipo, pintar el dintel de tu casa con sangre y se salvan, flaco, ya Sí, está. claro. Tipo, metete en el arca y se salva. A ver qué ibas a decir vos. Ah, es Rodri el que responde. Sucede Fue de tu genio. Sucede que tiene un simbolismo, y tiene un simbolismo cósmico, en el sentido de los primogénitos eran los herederos, en el tiempo de Egipto, eran los herederos de todo. Eran la representación, los que seguían a sus padres. Ellos tenían un puesto de privilegio en las mesas, ellos eran tratados con cierto privilegio, eran como el tesoro de Egipto. Y esto también tiene que verse como un proceso. Dios, como bien dice la Silvi, se puede interpretar que Dios fue venciendo, mostrando a los egipcios que sus dioses no tenían poder. Los egipcios fueron perdiendo ante cada uno de sus dioses, pero Faraón se resistía. Entonces faltaba un único Dios. Faltaba una única cosa que Dios tenía que demostrar que era más fuerte que su Dios de la muerte. Que Dios era superior al Dios de la muerte, que Él era el que daba la vida y quitaba la vida. Porque en realidad no fue solamente la muerte de los primogénitos, porque visto en contexto, es la muerte de los primogénitos y la no muerte de los hijos de los judíos. Lo que hizo Dios ahí fue demostrarle su capacidad, su poder sobre la muerte y la vida a Faraón, diciéndoles, tus primogénitos los tomo. Porque si hubieran muerto los primogénitos de todos, es normal, o sea, se pueden morir un montón de niños. No, yo tomo específicamente, no tomo todos tus niños, tomo específicamente a tu primogénito, a cada uno de los primogénitos de todas las casas. Y al mismo tiempo, no le tomo los primogénitos a los hijos de los judíos. Esa fue la demostración de Dios de decirle, yo soy más fuerte que tu Dios de la muerte. Yo decido quién vive y yo decido quién muere. El Dios de los judíos, el Dios de mi pueblo, de mi nación, al Dios al que provocás, el Dios al que enfrentás, es el que decide sobre la vida y la muerte. Y le demostró a Faraón el poco poder que tenía, porque Faraón a sí mismo se creía un dios. Los faraones se creían dioses a sí mismos. Entonces, el poco control que tenía, incluso su propia familia,
porque su hijo era el único que él podía, tangible que él podía tener cerca y podía proteger. Y Dios le demostró que aún así, mientras dormía, porque lo que se entiende es que los niños murieron mientras dormían, no fue que Dios los mató de manera barbárica, sino que más la manera en que Dios se llevó a los niños fue bastante compasiva, ni siquiera fue una cuestión barbárica. Fue una demostración de poder al pueblo egipcio, porque también la propia actitud de su propio líder los había condenado a todos. Entonces, por culpa de su líder, que no quería dejar salir al pueblo judío, él toma los primogénitos. Y es más, y eso lo comenta Manuel en su libro, los siervos y los nobles egipcios, ante la muerte de sus primogénitos, dicen, este Dios es más poderoso que los nuestros, este Dios mató a nuestros primogénitos, que eran los herederos de nuestras casas quedaron arruinadas, déjalo salir. Ya está, déjalos ir. No, te acaba de demostrar que es más poderoso que todos nuestros dioses. Los de ellos no se murieron, los nuestros sí. No seas tan cabeza dura y déjalos ir. Vos pensás que... ¿Por qué? No, fíjate que todas las plagas sobre Egipto vienen sin aviso. Todas vienen menos la 10ª. La 10ª viene con aviso. Los voy a matar a todos. Y la forma en que no los mate es que pinten las casas con sangre de un cordero. Es decir, Dios en la plaga donde se va a llevar puesto personas, les avisa cómo hacer para evitarlas. Las demás no. Las demás caen de una. E incluso la Biblia dice que muchos egipcios salieron con Israel. Lo cual nos da a sospechar de que muchos egipcios creyeron en el Dios de Israel con las primeras plagas y habrán salvado sus primogénitos pintando los dinteles de su casa. Porque la Biblia es clara en decir que cualquiera que pintara los dinteles de su casa con sangre de cordero, si celebraban la Pascua, se salvaban. Entonces, la lógica es la misma que la del arca de Noé, etc. Es decir, cuando el juicio implica que voy a matar gente, hay aviso. Y hay una forma de evitarlo, ¿no? Y la forma de evitarlo era tan sencilla como practicamos este ritual, pintamos los dinteles de la casa con esta sangre, reconocemos que este es verdadero Dios y no el que nosotros venimos adorando y nos salvamos de la muerte, ¿no? Entonces, no se puede juzgar o catalogar como cruel, como tirano a un ser como Dios que antes de ejecutar un juicio avisa y te explica de qué manera podés escapar de ese juicio, ¿no? Los niños muertos, ¿a dónde fueron? Los que murieron, si fueron salvados. Responde a dónde van los niños que se mueren. La pregunta específicamente se acerca del destino eterno de esos chicos que murieron por culpa de que sus papás eran obstinados. Se entiende que el alma de los niños es pura, porque se entiende que hasta cierta edad el niño no tiene reconocimiento de pecado. Entonces asumo que los niños que fueron llevados por el Señor, su alma volvió al Padre. Es que eso pasa generalmente, vos vas a ver que en la Biblia hay muchos asesinatos que muchos de ellos implican niños, pero la diferencia entre la muerte de un niño y la muerte de un adulto es que la consideración especial de que los niños son seres inocentes y que su destino eterno no es el mismo que el de un adulto. El destino eterno de un niño es volver al Padre, porque son seres inocentes. Porque para cometer pecado, más allá de nuestra naturaleza pecaminosa, se necesita tener conciencia, en gran medida. Y los niños no tienen conciencia del pecado hasta cierta edad. Yo no me voy a poner a decir hasta qué edad, pero para ustedes, más vale que tengan conciencia ustedes. En la segunda mitad del año vamos a tener otro debate. Capaz que el tema puede ser interesante, ¿no? Porque acá ya nos vamos de tema, pero ¿a dónde se van las almas de los que se mueren sin conocer a Cristo? Un hindú que nunca escuchó hablar de Jesucristo en su vida y que toda su vida fue Vishnu y Krishna y todo eso, ¿qué pasa con esa alma? No, los católicos conocen a Cristo. Está bueno ese, capaz que lo puedes pensar para el próximo debate. El Homero la viene formulando hace media hora, debe ser una bomba. A ver. Cuando arrancamos el debate, vos dijiste que no teníamos que discutir con los incrédulos. Exacto. ¿No? No, con la serpiente. Con la básicamente serpiente, con el que viene a formularte una pregunta, hablando mal y pronto, o sea, de mala leche. Sí, de mala leche. Bien. ¿Qué hacemos con No lo dije yo, lo dijo él, en una prédica. con los nuevos creyentes que agarran la Biblia y leen del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento todas las cosas que han pasado, la muerte de niños? ¿Cómo le hacemos entender que la palabra redentor dice que nos salva, que nos libera?
Pero ahí ya está, ya implícita, es un nuevo creyente, implícitamente lee la Biblia y viene a preguntar con la intención de saber. No es la persona. Bien. ¿Cómo le hacemos entender que la justicia y la redención de Dios no es cruel? Por la misma naturaleza de Dios. Porque primeramente vos le presentás a un Dios bueno, que primeramente, como yo decía, Él entregó a su Hijo. O sea, la pena máxima la asumió Él mismo por el pecado de absolutamente todos. Y eso es justicia. Porque incluso en la muerte de Cristo, vos podés llegar a decir, qué injusto que es Dios quiso pagar a un ser inocente con todos los pecados, con los pecados de todos, cuando Él no había cometido pecado. Pero en esa se ve la justicia divina, porque Dios no puede ser redentor y misericordioso sin ser justo. No se puede ser misericordioso sin ser justo porque esa es contraponerse. No puede haber misericordia por los pecados sin que alguien tuviera que pagar por esos pecados. Ese alguien era Cristo, indudablemente. En el pasado era un cordero en el cual recaían los pecados. Cristo es la imagen de la justicia y de la misericordia de Dios al mismo tiempo. La justicia, ¿por qué? Porque tuvo que pagar por nuestros pecados. Y la misericordia de Dios, que a través de su sangre, de su muerte, nosotros somos redimidos. En eso se ve tanto la justicia divina de Dios como la redención y la misericordia de Dios en un solo acto y en su propio Hijo. Esa es la explicación que yo daría. ¿Está satisfecho con la respuesta? ¿Entendió algo usted? No. Yo tampoco. Yo ni entendí la pregunta, así que... Ustedes saben que hay un detalle que hay que tener en cuenta a la hora de... No sé por qué, me quedé afónico. El paté me pone afónico, mirá. Me doy cuenta. Hay que tener en cuenta una cosa cuando estudiamos el Antiguo Testamento. Cuando Dios crea la tierra, pone el jardín del Edén. El jardín del Edén es un lugar... ¿Por qué este...? No, pero igual, no sé por qué. No creo que el agua lo resuelva. El jardín del Edén es un lugar espiritual, no es un lugar físico. Allí Adán y Eva tienen interacción con la serpiente. La serpiente es un ser espiritual, no era una serpiente. Los animales no hablan y tampoco hablaban antes. Ese ser espiritual es la representación de algo que en la Biblia está claro, que es que Dios creó ciertos seres espirituales que se rebelaron contra Él, ¿ok? Y que por haberse rebelado en contra de Él, Dios los expulsó del cielo. En el Salmo 83, no me acuerdo ahora, la Biblia dice que Dios reúne una asamblea de dioses, ¿no? Donde Él dicta la sentencia a todos estos dioses con minúscula por haber sembrado el caos, la injusticia, la maldad en la tierra. En el libro de Job la Biblia dice que hay un momento en que los ángeles, o estos seres espirituales, se tienen que reunir en asamblea con Dios, que ahí es donde aparece el diablo y le propone todo lo de Job. Entonces, es decir, hay una familia espiritual que Dios tiene, así como crea al hombre en el mundo material, ha creado seres en el mundo espiritual. Bueno, estos son los seres que nosotros conocemos como los demonios. Okay. Sabemos que existen entidades espirituales que obran, que el apóstol Pablo los llama tronos, dominios, etc. Y en el capítulo por ahí 6 de Génesis se nos cuenta algo que es medio difícil de interpretar, que es que dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. ¿No? Y estos hijos de Dios se refiere a estos seres espirituales que de alguna manera se las ingeniaron para que las mujeres tuviesen hijos con su intervención. Así como Dios hizo, Sara tenía 90 años cuando nació Isaac. A Sara no le quedaba un óvulo, hacía rato que Sara ya estaba en la menopausia, ¿no? Ponele que al viejito Abraham con 100 algún resto le quedara. No había manera, ¿no? ¿Cómo logra Sara embarazarse de Abraham? Claramente porque hay una intervención divina que hace que Sara pueda tener un hijo, que es Isaac. ¿Tá? Porque solamente ellos solitos por su cuenta durante 90 años no pudieron hacer nada. ¿Tá? De la misma manera, se entiende que estos seres espirituales realizaron alguna intervención sobrenatural, porque lo pueden hacer, sobre aquellas mujeres para que tuviesen hijos, que gracias a la intervención sobrenatural de ellos, la Biblia dice que son gigantes, y les da un nombre, Nefilim, que son los que Dios quiere matar en el diluvio. ¿No? Porque estos Nefilim, hijos de los seres espirituales rebeldes a Dios, siembran en la tierra el caos, siembran la maldad, etc. Lideran pueblos, ¿tá? Y extienden el mal.
Después del diluvio, parece que los seres espirituales se las ingeniaron de vuelta para volver a engendrar gigantes, porque la Biblia dice que cuando Israel sale de Egipto, la tierra prometida está ocupada por pueblos que tienen gigantes, los hijos de los anaseos, etc. Por lo tanto, las guerras entre el pueblo de Israel y esos otros pueblos tienen un término en hebreo que es haram, que es guerra santa. El pueblo de Israel está combatiendo en nombre de Dios para vencer a estos seres que viven en esos territorios. Los demás pueblos a los que Dios tiene que derrotar son pueblos liderados por semidioses, por gigantes que fueron engendrados por esos seres espirituales. Por tal razón Dios manda exterminar todos esos pueblos, porque está exterminando una estirpe que no salió de Adán, ¿tá? Que no son hijos de Adán, no son hijos de Noé. Es otra estirpe creada por la intervención sobrenatural de seres oscuros. Y este exterminio se da desde que entran a la tierra prometida hasta que David mata a los últimos gigantes que existen. ¿Tá? A partir de ese momento, las guerras ya no son de exterminio de las demás naciones. Hasta ese momento sí. Entonces, porque lo que vos ves después de Israel en adelante no es que Israel avanza conquistando y matando otras naciones. Al contrario, Israel retrocede siempre porque se aleja de Dios y otras naciones lo conquistan. Pero hasta David, que existen todavía gigantes, 5 gigantes, uno era Goliat, después la Biblia nos muestra que había otros 4, por eso David agarró 5 piedras, porque atrás de Goliat salían otros 4. Hasta ese tiempo todavía había una estirpe de personas que existían, no porque eran hijas de Adán, sino porque fueron formadas por intervención sobrenatural del enemigo, ¿no? Esos seres se terminaron ahí. Entonces el exterminio de pueblos enteros, incluidos niños, era el exterminio de una estirpe que no podía seguir ocupando la tierra, porque era usurpadora, ¿no? Y porque no fueron los hijos que Dios había puesto sobre esta tierra. Entonces, esa es una de las explicaciones de por qué Dios aniquila pueblos enteros y no tiene piedad ni de mujeres ni de hijos. Porque es necesario finalizar el ciclo de reproducción de estos seres que no tenían por qué habitar la tierra. Amén de que también la historia muestra de que no había otra manera de resolver los asuntos en aquel entonces. Vos dejabas un niño vivo y ese niño en la siguiente generación se te levantaba en contra de vuelta. Como pasó, bueno, eso efectivamente pasó, porque Saúl dejó vivo un rey, y ese rey no sabemos cómo tuvo un hijo, que generaciones después fue el que quiso matar a los judíos en Persia, en la historia de la reina Esther. ¿Tá? Amán era un hijo de Agag, y Agag era el rey que Saúl dejó vivo, por Nabo. Entonces, eso es interesante tenerlo en cuenta cuando uno va a observar esas historias del Antiguo Testamento, donde Dios le dice, aniquilarlos a todos y no dejes a ninguno. ¿Tá? Tiene mucho que ver con eso. También. No eran peleas entre personas normales, ¿no? ¿Alguien más va a preguntar? Esto tiene una base teológica. Sí, allá la Pau, mirá la Pau. Es más complejo de lo que parece, pero sí. Yo adhiero a lo que dijo. Ahora, ¿Por qué te comiste todo el pateo solo? Yo vi, toma nota. ahora, ¿no era más fácil, pregunta, ¿no? ¿No era más fácil matar al diablo de una, ¿no? Antes que empezara todo el desencadene y a todos los demonios y a... Hay muchas teorías acerca de eso. Hay muchas teorías acerca de eso. Se entiende que Dios actúa de manera planificada y evidentemente el final del diablo ya está prescrito en Apocalipsis. O sea, Dios no tiene necesidad de apresurarse porque ya está condenado. Es más, teológicamente cuando hay una frase que es una condena, que cuando Satanás se levanta, lo dice Isaías, que hiciste subir al trono donde Dios tiene su trono entre las estrellas, Dios le dice, derribado eres. Eso es una sentencia, porque todo lo que sale de la boca de Dios tiene valor de sentencia, se materializa. Entonces, él lo que le está diciendo a Satanás es, tu estado, vos que antes te paseabas por mi presencia y no sé qué, y hacías lo que vos querías, te enfrentaste a mí, derribado eres. Tu estado continuo es de derrota. Vos sos un ser derrotado. Yo te condeno a la derrota absoluta y a ser derribado. Es más, eso también se apoya en lo que dice Jesús de yo vi caer a Satanás como un rayo. Porque cuando vienen y se lo dicen, Jesús dice yo vi caer a Satanás como un rayo, se dice que Jesús hace alusión al momento en donde Dios, él mismo, expulsa a Satanás. También hay otra teoría que dice que los seres espirituales son infinitos porque son creados de la misma materia que Dios es, porque Dios lo crea a su imagen y semejanza, y no pueden ser destruidos, por eso son condenados a
la familia espiritual de Dios es que Sí. Porque cuando Dios ingresa y habla, Dios no tiene esquizofrenia. Dios no se habla a sí mismo cuando habla y dice vamos a creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios no sufre esquizofrenia. Dios está hablando de esta asamblea de dioses a los cuales Emmanuel hace referencia, que él entra y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Pero no es un proyecto de grupo. Es como cuando vos decís con un amigo, pidamos pizza, y vos pedís la pizza, la pagás vos. Entonces, lo que hizo Dios es, hagamos al hombre a nuestra imagen, pero contigo, ¿viste? Yo digo, pidamos pizza y la paga él. Entonces Dios le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Y enseguida el texto bíblico siguiente dice, y Dios hizo al hombre. Porque estos seres evidentemente no pueden crear vida así, de la nada. El que único que crea vida de la nada es Dios mismo. Entonces, los seres espirituales están hechos a la semejanza de Dios. Al mismo tiempo que también, como te muestra la historia bíblica, tienen libre albedrío, porque pueden decidir hacer o no la voluntad de Dios. Bueno, ellos saben cómo les va. Entonces, los seres espirituales, respondiendo a esa pregunta, una de las teorías teológicas que se dice es que son infinitos, en el sentido de que no pueden ser destruidos, cosa que no es una teoría que yo adhiera, porque no me parece no me parece que Dios no pueda no destruir algo, pero la corriente, la doctrina en la que yo creo que es correcta es que Dios no destruye a Satanás no solamente porque ahí tiene un plan, sino porque ya está condenado. Entonces, no es una mayor amenaza porque en sí mismo él también sirve al propósito de Dios, aún sin quererlo. Sí, Dios, esa pregunta de ¿no era más fácil matar al diablo? Sí, era más fácil. No era justo. Porque ahí sí Dios es un tirano. Crea seres con la capacidad de decidir y como deciden como no le gusta, los mata. Entonces ahí ya los atributos de Dios se pierden. A ver, mi señora quiere hablar, temblá. No, esto se pone interesante porque hay gente, a ver, Seropián, escuche, hay gente que está mirando y hay gente que manda preguntas. ¡La primera vez! No te mueras, y acá va la pregunta, yo la transmito tal cual. La pregunta del chat. Claro, la historia es la de 2 de Samuel 24, cuando Dios incita a David a censar al pueblo. Y cuando David realiza el censo, que le lleva 9 meses y 20 días, se arrepiente de haberlo hecho y le dice a Dios que fue él quien pecó y el resultado fueron 70.000 hombres muertos. ¿Por qué Dios incitó y luego mató a esa gente? ¿Dónde está el amor de Dios? Preguntan por acá. Me pone la historia porque no la tengo fresca. Porque yo no a leer la historia, no la tenía vamos. así. Ay, la 2 de historia. Samuel 24. Yo la tenía así. Vos léemela y yo te respondo. Está bueno que hagan preguntas en el chat. Una vez más. ¿Tenemos preguntas en el chat, muchachos? Están mirando. ¿Tenemos audios? No, increíble. ¿Tenemos audios? Ah, bueno. ¿Dónde? De un minuto no te voy a escuchar una vez. Escuchalo, a ver si salió. Sí, Dios incitó a David contra el pueblo al decirle, haz un censo de Israel y de Judá. Para un poquito. No me digas que te agarraron en Orsa ahí. Que la pregunta que viene de allí, de la tele... No me agarraron en Offside porque la explicación es exactamente la misma que hiciste con Faraón y con Job. Sí. Dios, cuando la palabra dice que Dios incita... Dios también incita a Moisés a querer ser el padre de un nuevo pueblo. No me miren a mí, miren la cámara. Sí. Los están mirando. Bueno, ¿lo respondes vos? Sí, siempre que la Biblia dice que Dios incita, hay un proceso en el que se tiene que entender que la Biblia es escrita por hombres. Entonces hay conceptos que son como muy elevados, entonces se los trae se los humaniza. La palabra bien dice que Dios no peca, Dios no tienta ni puede ser tentado y Dios no peca. Entonces sería una incorrección en la naturaleza misma de Dios decir que Dios incitó a David a hacer algo que después el Señor castigó. La explicación es la misma que da Emmanuel con Faraón. David ya tenía esa intención en su corazón y aparte es algo bastante lógico dado el historial de David, de que David desde que asumió como rey su corazón empezó a apartarse de Dios y empezó a tener conductas reprobables ante Dios. Y lo que Dios simplemente hace es darle las condiciones a David para mostrar lo que tenía realmente en su corazón, al igual que lo hizo con Job. Y David lo termina haciendo, pero es una muestra de qué corazón tenía David y en qué estado estaba él y la soberbia que él mismo tenía delante de Dios, siendo que también ustedes tengan que entender que el reino de Israel y el sistema de gobierno de Israel es una teocracia. El rey es simplemente un administrador, pero hay 2 poderes en Israel. Está el sumo sacerdote, el profeta, que es el que recibe la palabra de parte de Dios, las órdenes de Dios, y después está el rey, que el rey funge las veces de una autoridad administrativa. Entonces, al ser una teocracia, es sumamente lógico que Dios pruebe el corazón de sus reyes.
Y se entiende también dentro de eso de incitar. ¿Usted? Sí, el caso específico habría que analizarlo con profundidad, porque yo leí el versículo ahí que dice que la ira de Dios se encendió e incitó a David a hacer un censo. Es decir, hay algo que a Dios lo enojó y Dios desea imponer un castigo, pero tiene una causa. Algo pasó, que es lo que habría que dedicarse a analizar con más profundidad, y Dios lo que necesita es generar las circunstancias para enviar el castigo. Es decir, hay una razón por la cual Dios quiere que esto pase, porque Él necesita castigar algo. Ahora, ¿por qué Dios incita a David a hacer algo que a la postre termina generando un castigo? Se explica de la misma manera que vos citaste hoy el caso de Moisés. En un momento Dios está tan enojado con Israel que le dice a Moisés, correte que los mato a todos y a partir de vos hago la nación, con tus hijos, etc. Empezamos de cero con otra razón social, ¿no? Y Moisés no le dice, dale, macanudo, me viene bien porque estos son los insoportables, ahora no los aguanto más. Dale, vamos a hacer eso, quedamos así. No, Moisés dice, no, Señor, dice, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué van a decir los egipcios que los sacaste y los mataste en el desierto? Además, acuérdate de la promesa que le hiciste a Abraham, le dice Moisés a Dios. Menos mal que Moisés estaba lúcido, porque si no Dios pecaba, porque iba a violar su promesa con Abraham. Menos mal que Moisés estaba lúcido. En realidad lo que ocurre en esa ocasión es que Dios prueba el corazón de Moisés, lo incita a tomar una decisión de mal líder, de egoísta, y Moisés responde con la respuesta correcta, ¿no? Entonces Dios lo incitó a una cosa y Moisés actuó de la manera contraria a la que Dios lo incitó porque actuó bien. En este caso es al revés, Dios incita una cosa a David y como se ve que David ya venía mal, David después de Betsabé viene mal siempre, hace lo que Dios le incita a hacer y la queda, ¿verdad? Y bueno, y acá entonces te siguen, te retrucan y te dicen, entonces, ¿qué culpa tenían estos 70.000 hombres y por qué no le mató a un hijo, por ejemplo? Sí, alguna culpa debían tener. No lo sé ahora. Los 70.000. Sí, sí. Okay. Sí, sí, había que estudiarlo con más profundidad. Igual acá te dicen, les dicen, porque lo están mirando los dos, el verso 1 es la clave, como dijiste vos. O sea que tira la pregunta y da la pista a la respuesta. Está Bárbaro. mirando atentamente esta persona. Bárbaro. Sí, claro. Por eso te digo, sí, alguna culpa debían tener, que Dios hace esto en respuesta a que su ira se encendió. Cuando la ira de Dios se enciende es porque algo hicieron. El castigo era para el pueblo. Ahora habría que estudiar bien los versículos, el capítulo antes, después, para entender qué era lo que había pasado, pero sí, por algo fue. Algo habrán hecho. En este caso se aplica algo habrán hecho. ¿Hay más audiencia? ¿Apagaste el micrófono? Sí, le di, lo apagué. ¿Hay más audiencia? No, por ahora ¿No? son estas preguntas. El Efra quiere decir otra cosa. Vamos a dejarlo al Efra y después Marisa, que está hace rato acá. Quiero hacer una pregunta. Dale, Efra. A ver, pregunta. ¿Por qué un rey, mira, está haciendo cosas malas y Dios se fue y se fue con David y el diablo vio al rey y se lo quedó? Cuando Dios nunca abandona a nadie. Responder a vos, Emanuel. ¿Me lo traducís? Responder a vos, Emanuel, porque No entendí. superó mi capacidad. Está hablando de Saúl. Ahí va, ¿qué pasa? Porque Dios abandonó a Saúl en pos de David. Es una pregunta. Saúl abandonó a Dios, Efra. Claro, Fue al revés. fue al revés. Saúl le escupió la cara a Dios. Entonces Dios simplemente está Entonces Dios tuvo que buscar a otro. La apartó, exacto. Mari. En realidad, mi pregunta estaba conectada con otro tema que me dio curiosidad, pero con lo que ven. Curiosidad, vamos. Que no sé si aplica a lo que estamos hablando, pero la hago. Y justo se estaba hablando de Adán y Eva y de la creación, y me ha surgido igual que he hablado de este tema. No recuerdo ahora bien qué respuesta di o qué pensé. Pero sí justamente de cómo se nació, ¿no? Porque, bueno, Adán y Eva tuvieron sus hijos. ¿Y esos hijos qué? ¿Tuvieron hijos? Y así como... Pero, ¿y entonces tuvieron hijos entre familia? En realidad, se hace como una distinción también. Porque acordate que la Biblia, en Génesis, habla sobre la creación de Adán y Eva, pero también, cuando dice hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza, Dios no personifica al hombre. O sea, Dios hizo el hombre, mujer y varón los creó. Hay una corriente, por eso te digo, teológica que considera que Adán y Eva no fueron necesariamente los primeros
los primeros seres de la raza humana, si bien hay otras personas, porque también ellos dicen, ¿por qué la marca para Caín para ir hacia los otros pueblos si no qué otros pueblos existían que le pudieran hacer daño a Caín si era solamente él y sus hermanos? Porque Caín mata a Abel y Dios lo marca. Y dijo, para donde vos vayas, no te maten. Entonces, ¿por qué necesita una marca Caín si es solamente él y sus hermanos en la tierra? Muchos teólogos consideran que había otras personas en la tierra, pero simplemente no eran las que Dios había elegido para sí, que eran Adán y Eva. Puede ser también una teoría, la de los gigantes, que ahí hayan engendrado, o esto es después. No, mucho después. Sí, porque viene la Torre de Babel después y la separación de... Tengo otra pregunta, después te la hago porque no tiene nada que ver con esto. Bueno, Tiene que ver con la del diablo, la que dijeron de Job. Vale, dale. Hoy dijimos que, estaba hablando de Job, que el enemigo viene a Job, ¿no? Entonces, o sea, sí, entre comillas, porque está. No es o sea, el Señor destronó al diablo, o sea, cuando se rebelaron, lo destronó fue a la tierra. Si Dios es santo y todo su lugar es santo, el enemigo no podría... Es porque no es el diablo. Pero por eso digo, déjame terminar de formular la pregunta y me la respondés. O sea, no podría estar lo santo con lo... O sea, que nos des esa explicación cómo es que no es el diablo, para que nos quede claro. Básicamente, si vos lees el hebreo, la palabra que se utiliza es el acusador. Pero esa palabra no está dirigida directamente al diablo. Porque además, el nombramiento del diablo, quien revela al diablo y revela las obras del maligno es Jesucristo en el Nuevo Testamento. Si bien hay como acercamientos hacia el diablo en el Antiguo Testamento, es Jesucristo quien, demostrando que es Dios, revela las obras del diablo y le pone nombre al diablo. El adversario, el que acusa, es más bien un título, y lo que creen algunos teólogos, de un ser espiritual que existe en la presencia de Dios. Porque no hay una relación directa entre que Satanás es expulsado de la presencia de Dios y que puede entrar a la presencia de Dios cuando quiera. No tiene sentido. Si no tiene sentido que Dios patee al diablo y lo saque de su presencia y después hay reunión familiar y él aparece. O sea, no. Básicamente, lo que los teólogos dicen y que están un poquito más seguros de eso es que no es el diablo. Es un ser espiritual, uno de los hijos de Dios, que tiene la tarea no de venir y incitar a Dios y hacerle preguntas a Dios, sino que es también, algunos lo relacionan con uno de los espíritus de Dios que recorren la tierra, que ven la tierra, los espíritus de Dios. Bueno, muchos relacionan con eso, pero efectivamente no es el diablo. Acá tirando factos de doctrina, después me van a agarrar Miguel y Victoria. Lo de los Elohim ahora... Tiene que ver con lo del tema de los 70.000 que murieron por el censo. Bien. Tire. No, dispare. No, que anduve buscando, porque una de las cosas que yo estaba haciendo hace un tiempito era leer primeras de Samuel, después segunda y ahora comencé con Primera de Reyes. Tu nombre. Claro, sí. Ahí. Y decía en unos capítulos anteriores que Absalón se había rebelado contra David. Sí. Y había una parte del pueblo que había estado apoyando a Absalón. O sea, no es que sea ciencia cierta, pero puede ser una posibilidad de por qué es que el Señor se había enojado porque no fueron fieles a David, que fue el rey que designó Dios. Decirle del chat que toma para vos. Porque lo acaba de leccionar. Bueno, no sabemos quién, pero que se responde. Se responde. Acá todo lo que se pregunta se responde. Tanto para el chat como para acá. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Una Igual, duda, pregunta, con consulta. Emanuel, en 15 minutos... Aprovechen porque este señor porque después esto nos es como cobra. un remate. ¿Quieren hacer la última? La doctrina Claro, oficial, si no ya tiro la última. La doctrina oficial nos van a estar preguntando el viernes. ¿Cómo es que el diablo no era el que apareció frente a Job? Ey, quieren hablar. ¿A qué hora comemos? Ya comimos. Todo el paté se lo comió Manuel, así que... En realidad, para sustentar lo que dice el Rodri, ya hay versiones más nuevas de la Biblia que no ponen Satanás, ponen el acusador o el ángel acusador, etc. Satanás es un término, como dijo Rodri, más moderno. En el Antiguo Testamento no había conciencia de un enemigo, no hay conciencia de un ser que lidera a todos los seres malvados y que es el enemigo principal. Por eso los judíos no creen en el diablo. Bueno, los judíos creían, sí, en el Nuevo Testamento, viste que dice, echa fuera demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Claro, pero... Tenía como unas leyendas ahí. El Belcebú también es otros dioses de otras naciones y ellos también lo mencionan.
Para los judíos la cosmovisión era Dios y los demás dioses. Baal, Astarot, todos esos, ¿tá? Todos esos malos, dioses buenos. ¿Tá? Entonces sí, se supone que en la corte celestial, ¿sí?, donde se reúnen los hijos de Dios, como dice el libro de Job, este ser era uno de los integrantes de esa corte celestial, cuya función era ir viendo a la gente y ir acusándolas. Bueno, Edgardo Ezequiel va a cerrar con la última. Allá la Winger te faltó. Yo no quería tirar Mirá, esta este es cosa el doctrinal. centro para que puedas cerrar con broche de oro. Bueno, vamos a ver. Si Dios es el creador de todas las cosas y su naturaleza es inmutable, ¿por qué parece actuar de manera tan diferente en el Antiguo Testamento en comparación con el Nuevo? ¿Cambió Dios o cambió la percepción de los hombres sobre él? No, Dios no cambia. Si vos ves, el Nuevo Testamento viene a cumplir lo que Dios establece desde el principio. La relación de Dios hacia el hombre y la relación de igualdad hacia el hombre. Lo que hace Dios después de la caída del hombre es, a través de la profecía del Mesías y a través de la obra restauradora de Cristo, es acercar a los hombres hacia Él para la obra restauradora de su Hijo. Pero el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es exactamente el mismo. El Dios de Génesis es el mismo Dios de Apocalipsis, porque los mismos principios de Génesis que Dios busca restaurar los edifica durante el Antiguo Testamento, los consuma en la persona de Cristo, y a partir del nuevo pacto son los mismos principios que nos rigen a nosotros en nuestra relación con Dios. Por eso Dios es el mismo. Fue una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Excelente. Eso, que ese sea el final, por favor. Bueno, cerrá. Bueno, queridos, estuvo bueno, quedó con gusto a poco porque salían otros temas, o sea que esto se van a hablar varios debates. Y ya hemos visto que es un éxito que miran y los están observando y se van a animar. Así que para la próxima tenemos que abrir algún chat o algo en especial para que el ping-pong, igual es medio trampa de que no, es anónimo, ¿viste? Es anónimo, pero bueno, vamos a ver. Diga Ezequiel. No, pero si traemos el chat, damos nombre de la cuenta y todo sin problema. Bueno. Den la cara, porque acá la persona de los 70.000 se fue bailado por Samuel, así que Ok. den la cara. Bueno, queridos, vamos a dar por terminado.